Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. ¿Os suena? Me han dicho que deje la sal, o peor, mucho peor. No, es que como tengo que dejar de tomar sodio, pues me he comprado Sunsilk Sodio. La gran pregunta de lo que hablaremos hoy, ¿es suficiente con dejar la sal por el tema de la tensión? Es un consejo muy típico en enfermedad renal, el déjate la sal porque. Pero como esto ya le dedicamos un espacio, hoy vamos a hablar de otro momento donde el tema de tener más sal, tener menos sal es relativamente importante, o eso veremos. El tema de la hipertensión. Para hablar de esto hemos traído a Alejandra. La tengo aquí antes de empezar. Alejandra, ¿tú cómo tienes la tensión? ¿En 12.6, 12.8? ¿Esto tenemos claro lo que es? Bueno, hola Luis, hace un tiempo ya que no me la tomo, pero creo que la tengo bien. ¿Tú cómo vas por ahí? Pues yo soy hipotenso, pero soy hipotenso porque soy alto, que esto es una cosa que la gente no suele saber. Las personas altas morimos antes porque caemos de más alto, porque tenemos baja la tensión para lo que es la población general. Es curioso, porque este 12.6 en personas altas está mal. En general está alto, ser alto está mal todo el rato. Bueno, yo que mido 1,56, no sé si opino igual, ¿eh? Claro, tú eres la típica persona que en los conciertos dice, oye, ¿te puedes apartar un poco? ¿No? Me lo dices a mí, oye, apártate un poco, por favor. Tal cual, no seríamos amigos en un concierto. Pues bueno, pues sí, yo la tengo baja por eso, porque soy alto. Pero bueno, la gente 11.6, 12.6, 12.8 es con una duda muy habitual, ¿no? Aquí hablamos de la presión sistólica y presión diastólica. Cuéntanos, Alejandra, ¿son igual de importantes? ¿Por qué hablamos de sistólica y diastólica? Bueno, realmente diferenciamos entre sistólica y diastólica porque son presiones arteriales diferentes. Es decir, la sistólica es cada vez que el corazón, es la presión que tiene la sangre cada vez que el corazón late, es decir, cuando se contrae, ¿no? Y la diastólica, digamos que es cuando está relajado, entonces cuando estamos en reposo, cuando el corazón está en reposo, ¿no? Es esto que siempre decimos 12-8, siempre la que vamos a decir primera es la sistólica y la que vamos a decir segunda es la diastólica. Se consideraría que una tensión arterial es alta cuando sube de unos niveles de 14,9, por ejemplo, ¿vale? Ahí ya diríamos que es una tensión bastante alta. Pero ojo, porque tenerla por debajo de esos niveles no quiere decir siempre que sea una tensión baja y que podamos tomar lo que nos dé la gana cuando queramos, ¿no? También hay que tener en cuenta que además el tener una tensión arterial alta no solo influye a nivel de enfermedad cardiovascular, sino que también puede influir a nivel de enfermedad renal. Y además, dejo por aquí un dato, la población adulta española, es decir, por encima de 18 años, se calcula que tiene una prevalencia de hipertensión de casi un 43%. Estamos hablando de una prevalencia muy alta. Y además sabemos que esta patología tiene una mayor incidencia en personas con obesidad, con una tasa de sedentarismo alta, que en España en concreto nos movemos poco, y también tiene una mayor incidencia y un peor pronóstico en el caso, por ejemplo, de prediabetes y diabetes. Claro, al final tenemos una de cada dos personas en España tienen sobrepeso o obesidad, que al ser factores de riesgo de hipertensión, pues al final acaban dando lugar a tener esa hipertensión, ¿no? Claro, has hablado de 12.8, has hablado de 14.9. Al final la gente cuando ve una tensión de 14,9 de manera habitual, incluso yo he llegado a ver en consulta un 18,11, como que va al médico y lo primero que le dice el médico es, ok, pues tienes hipertensión, quítate la sal. Quítate la sal porque, la sal y la tensión, eso no tiene que estar bien, ¿no? ¿De dónde viene este consejo de no echarle sal a las comidas? Pues a ver, ahora veremos también, porque al final es un consejo quizás simplista. Hay que darlo, pero quizás un poco simplista, que ahora también lo hablaremos. Hay que tener en cuenta que en 2,5 gramos de sal hay 1 gramo de sodio, ¿vale? Entonces, es realmente el sodio lo que
va a ser una parte importante de este mecanismo, ¿no? No sabemos muy bien, o no al 100%, cómo influye el sodio en el mecanismo por el que se desarrolla hipertensión, ¿vale? Pero sí que se sabe que el sodio que ingerimos lo vamos a absorber rápidamente en el intestino y esto va a aumentar la osmolalidad plasmática. Esto lo que va a hacer básicamente es que aumente nuestra sensación de sed y al beber pues aumentamos un poquito el volumen intravascular. Para poder compensar este aumento, los riñones van a eliminar el exceso de sodio y de agua, pero para poder eliminar este exceso es necesario que la presión arterial aumente y por tanto también aumente la tasa de filtración de sodio en los riñones y por tanto la excreción de sodio, es decir, que podamos eliminar ese sodio. Hay que tener en cuenta que los riñones aumentan la presión arterial cuando liberan una enzima que se llama renina, que estimula a su vez la producción de la angiotensina. Esta angiotensina lo que va a hacer es aumentar la presión arterial y liberar otras dos hormonas. Una de ellas va a ser bastante conocida, son la aldosterona y la vasopresina, que es la conocida como hormona antidiurética. Y esto lo que va a hacer es aumentar la retención de sodio y agua. Es decir, un poco, porque me estoy haciendo aquí un esquema, me estoy dibujando un poco, ¿cómo lo resumiríamos un poco sin entrar en la parte fisiológica? El incremento de sodio, ¿qué es lo que hace? Básicamente, el incremento de sodio, para resumir, aumenta la retención de agua. Esto va a aumentar el volumen sanguíneo y esto, por tanto, va a aumentar la presión arterial. Es decir, si lo trasladamos a un ejemplo, por ejemplo, una tubería, ¿no? Una tubería. Si echásemos más sal a ese medio, una tubería, vamos a pensar un poco en Super Mario, ¿no? Total. Pero al final hablamos de un sistema fisiológico vivo que tiene sus cosas, ¿no? Si echásemos más sal a la tubería, lo que pasaría es que aumentaría la cantidad de agua que entraría por esa tubería. Claro, la tubería tiene un nivel, tiene una cantidad máxima. Tiene un diámetro. Efectivamente, un diámetro, por tanto, un volumen máximo. Y lo que hacemos para que pase más líquido por el mismo diámetro es que vaya más rápido. Eso es. Y ahí tienes el aumento de presión, ¿no? ¿Lo he entendido bien? Perfecto. Estupendo. Por si le sirve a la gente, yo suelo, antes que pensar que por cada 2,5 gramos de sal hay 1 gramo de sodio, suelo multiplicar la cantidad de sal por 0,4 mentalmente. Es decir, multiplicamos por la mitad, es decir, por 0,5 y le restamos un 10%. Básicamente, para la gente que esto de multiplicar por 0,4 igual es más complicado. O más fácil, multiplicar ese 2,5 por 0,1, es decir, un 10% y multiplicarlo luego por 4. Lo que la gente vea más fácil. Entonces, con esa parte ya sabemos cuánto sodio tiene 1 gramo de sal o cuánto sodio tendría la cantidad de sal que les ponga un producto. Vale, entonces ya sabemos que lo que pasa es que el sodio hace que por ese diámetro de tubería pase mucha más agua y por tanto tenga que pasar a mucha más velocidad porque si no aquí la tubería explotaría. Entonces, basta con eso, es decir, vale, nos quitamos la sal porque así ya por ese calibre de esa tubería, por ese diámetro de esa tubería, pasa el agua que le toca. Basta con esto. Es lo que te decía, Luis, a veces somos un poco simplistas, ¿no? Porque vas al médico y te dicen, vale, quítate la sal. Bien, me quito la sal. Pero no es lo único, porque al final hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la sal que nosotros echamos del salero representa un porcentaje pequeño de la sal que consumimos a lo largo del día. O sea, aquí hay un problema de que en España, por ejemplo, se consume muchísimo alimento procesado, ultraprocesado. Somos grandes amantes del pan, que tiene muchísima sal, por ejemplo. Y entonces, al final, es una parte retirar esa sal que tú le añades a las comidas, pero hay que revisar esa alimentación en global, porque no solo hay un problema de un alto consumo de sal a través de alimentos, que es lo que llamamos la sal oculta, que es a través de alimentos procesados, sino que hay un bajo consumo de verduras y frutas, hay un bajo consumo de legumbres, un bajo consumo de cereales integrales, que al final son alimentos que no llevan etiqueta y que por tanto serían los que deberíamos de consumir habitualmente, ¿no? También es importante que entendamos que la hipertensión no solo se ve influenciada por el tema de la sal. Un alto consumo de azúcares, un alto consumo de alcohol, bajo nivel de actividad física. Todo esto al final también nos va a influir negativamente en esa tensión arterial, ¿no? Entonces tendríamos que vigilar nuestra alimentación de forma global, porque a veces también pasa que hay gente que ya no usa sal de por sí. Claro, y no sé si alguna vez la gente ha probado cocinar sin sal, porque cocinar sin sal es cocinar bastante soso. Se puede priorizar, por ejemplo, el uso de especias para evitar que la comida esté quizá tan sosa, pero al final quizá el tema no es quitarnos la sal, ¿no? Sino quitarnos aquellos productos que tienen esta sal oculta que mencionabas. Como dato, no sé si Alejandra sabes cuánta sal consume la población española, es que este es un dato que tengo clavado. La población española consume 9,9 gramos de sal al día. Que es una barbaridad.
el doble de las recomendaciones internacionales. Las recomendaciones de 5 gramos al día máximo, pues consumimos 9,9. Datos, si no me equivoco, de 2013. El pan, que es el alimento que más sal aporta a la dieta española, ¿sabes cuánta cantidad de sal aporta en general? Cuéntame. Pues mira, técnicamente tenemos que tener en cuenta que 100 gramos de pan aportan aproximadamente 2,5 o 2,8 gramos de sal y la población española consume entre 200 y 250 gramos de pan blanco. Claro, haz cuentas, se nos va a entre 5,2, 5,4 gramos de sal al día solo del pan. Solo el pan, eso te iba a decir, o sea, eso añádele. Tengo también un dato por aquí que en España se consume 8 veces más carne procesada que los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? O sea, al final es también una fuente de sal importante. Pues imagínate un bocadillo de pan con jamón o con chorizo. O con lomo, qué rico, ¿no? Esto, la gente piensa, joder, qué rico. Sí, pues te estás metiendo una carga de sal importante. Así llegamos a los 9,9 gramos. Si quitásemos el pan de dieta española, ojo, cuidado, ya entraríamos en los márgenes máximos. Insisto, estos son datos de 2013, hace bastante tiempo. Ha habido mucha más cantidad de entrada de productos, tanto con sal como sin sal, pero incluso hay productos sin sal o bajos en sal que aún guardan una gran cantidad de sal. Guardan 1,1 gramos de sal por 100 gramos. ¿A partir de qué producto hablamos de un producto alto en sal? Pues mira, básicamente aquí hay varios conflictos, ¿no? Al final, el tema de los alimentos bajos en sal muchas veces se ven como la solución, pero es que no siempre lo son. Es decir, tenemos que tener en cuenta que un alimento bajo en sal simplemente se ha reducido la sal de su contenido original, pero no tiene por qué tener 0 contenido en sal, ¿vale? Entonces, la idea volvería a ser a tirar por alimentos que no tengan etiqueta, que pues sean fruta, verdura, legumbres, ¿vale? Y que evitemos esos reclamos de bajo en sal, porque además se lo suelen poner carne procesada, galletas, cereales, panes. Entonces, al final, son alimentos que deberíamos de reducir de nuestra alimentación. Quizá no verás un plátano con una etiqueta de bajo en sal. No lo verás porque no es necesario. Efectivamente. Entonces, un poco con lo que estamos comentando ahora, Alejandra, dirías que el problema de todo esto es la sal oculta. Es decir, el problema de la hipertensión en España, que 4 de cada 10 personas en España padezcan hipertensión, ¿dirías que es la sal oculta? Es una gran parte del problema, porque al final no tenemos todavía, y creo que hay que educar a la población en que una alimentación se tiene que basar en productos frescos y a partir de ahí podemos complementar con alimentos que vayan procesados. También es cierto que la sal que pueda aparecer en un bote de garbanzos no es el problema, o sea, el problema viene de alimentos muy palatables que se consumen muy habitualmente. Lo que te decía del dato de la carne procesada, en España consumimos carne procesada prácticamente a diario. Entonces, al final aquí hay un conflicto de que no nos sabemos alimentar, que a esto se le suma que consumimos poca fruta y poca verdura, que también tienen un papel importante para la reducción de la tensión arterial, que consumimos pocos cereales integrales, que también hay ahí un papel, que el consumo de legumbres tampoco es muy abundante y también sería interesante, y que al final perdemos un poco la perspectiva, porque también es cierto, como hemos dicho antes, el sedentarismo también juega un papel y no le estamos dando muchas veces la importancia que tiene, ¿no? Tenemos que movernos, tenemos que mantenernos activos, no vale con ir 2 días, 1 hora a hacer deporte, o sea, esta actividad tiene que mantenerse para que también esa hipertensión la tengamos un poquito más gestionada. Sí, el corazón esté más fuerte, ¿no? Eso es. Fíjate que en muchas ocasiones se plantea incluso algún tipo de toma omega 3 para tener el corazón contento, ¿no? Y seguramente te venga a la memoria el anuncio este de la leche con omega 3 para tener el corazón contento. Y al final quizá esa parte del corazón contento partía de la base de comer en la medida de lo posible productos frescos, comer en la medida posible alimentos ricos en fibra, porque has mencionado cereales integrales, has mencionado frutas, verduras, es decir, mantener un buen nivel de fibra dietético y al final, pues bueno, eso, buscar sin etiqueta en lo posible, ¿no? Cuando te viene alguien en consulta que tiene hipertensión, dirás que tiene, o sea, creo que está muy presente, ¿no? El consejo de quítate la sal. Y tú este consejo lo ves patente, lo ves en consulta. Sí, al final lo que veo es, me he quitado la sal y mi tensión sigue igual. Sigue igual, claro, sí, súper típico. Yo detecto muchas veces en consulta cuando alguien viene con un problema de tensión, precisamente esto de me he quitado la sal y esto no cambia, ¿qué estoy haciendo mal, no? Y es como, quizá no es tanto lo que estés haciendo mal, sino lo que no te han dicho que tienes que hacer para hacerlo bien. Entonces te están insistiendo con quítate la sal y quizá nadie ha pensado en decirte ¿cuánta fruta comes? Pues come más. ¿Cuánta verdura comes? Pues come más. Muchas veces, incluso no sé si te pasa, planteo que échale sal a la comida cuando cocines.
pero no comas pan. Tal cual. Luego también tenemos poca tradición de cocinar con especias. O sea, tenemos una amplitud de especias. Pues no sé, se me ocurre, yo qué sé, yo por ejemplo al sofrito le pongo un poco de curry. Uh-huh. Le da mucho sabor. Ya por ahí te puedes quitar también. Tenemos esa asociación que dice que, bueno, si cocino sin sal, cocino soso. Claro, si no sustituyes la sal por otras cosas. Y luego me gustaría, Luis, no sé si te ha pasado también, que seguro que sí, en consulta muchas veces, gente que viene con hipertensión tiene unos niveles de estrés por las nubes. O sea, aquí también hay una parte de salud mental de puedes tener un pico de estrés, lo que no puedes tener es que yo siempre les pido que lo valoren, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de estrés del 1 al 10? Puntúamelo. Y hay gente que me dice un 9. Digo, ¿y ese 9 nunca baja? Me dice, no, esto es mantenido. Como mucho suba al 10, como mucho baja al 8, pero es un estrés mantenido. Esto también es importante, es decir, aprender a gestionar ese estrés es también una parte fundamental para que esa tensión arterial no aumente. Y es una parte que muchas veces dejamos totalmente de lado. Totalmente. Pienso un poco ahora mismo en Homer Simpson, cuando el capítulo dentro del pecho ha ayudado que hace pom pom, ¿no? Si se te para ya puedes decir adiós. Pues un poco esto. El estrés es precisamente una cosa que lo que va a aumentar es mucho la fuerza que tiene que hacer el corazón para moverse a ese nivel de estrés, en este caso el cortisol, lo que pasa también a nivel renal. Claro, de manera secundaria ese estrés te va a aumentar la tensión. Pero es que incluso hay dichos españoles que hablan de esto, ¿no? Me sube la tensión cuando me estoy cabreando, cuando me estoy estresando. Pues qué importante, ¿no? Y al final la parte del ejercicio por esa vía también va a conseguir que nos relajemos. La parte de que la alimentación no sea un estrés, un poco ir en línea con esto último, también va a ayudar a que no nos estresemos más. ¿Cuál dirías que es el mejor? O sea, cuando una persona viene a consulta, no, mira, es que tengo hipertensión, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que le puedes dar? Cuando vienen en esa situación, lo primero es transmitirle calma, de bueno, vale, te has quitado la sal, es una parte genial, pero que sepas que podemos hacer más, ¿no? Lo que hemos comentado antes. ¿Cuánta verdura estás consumiendo? Oye, pues es que consumes 3 días a la semana verdura. ¿Te parece si la vamos a incorporar todos los días, por ejemplo? Fruta, no consumes fruta, la tomas en forma de zumo por las mañanas y ya. Vale, vamos a intentar introducirla, porque al final son costumbres que gran parte de la población no tiene y que además tenemos una dieta súper occidentalizada. Me he dado cuenta, yo era algo que a veces no era del todo consciente, que consumimos mucho alcohol y muy normalizado. Es decir, es súper típico todavía encontrarse en consulta. No, pues hombre, una cerveza cuando llego de trabajar me tomo. Vale, quizás en vez de que sean 7, 8 cervezas a la semana, quizá podemos reducir a 3, poco a poco. A mí me ha pasado que la gente me dice, no, es que la cerveza no tiene sal. Y es como, ya, pero tiene sodio. Y tiene alcohol. O sea, aquí hay como 2 factores. Claro, pero incluso si solo jugamos con el tema del sodio, es que tiene sodio. Es que no todo lo que no tiene sal no tiene sodio. Es verdad que la sal de común, la sal de mesa, el cloruro sódico, tiene un 40% de sodio, lo que comentábamos antes, ¿no? Para saber cuánto sodio hay en sal añadida, multiplícalo por 0,4. Pero para el caso, hay productos que tienen sodio, pero no necesariamente tienen sal. Y esto, claro, la gente a veces como que le peta un poco el cráneo, ¿no? Vamos a hacer como una auditoría, ¿no? Para la gente que nos está escuchando que pueda tener hipertensión. Punto número 1, nos hemos quitado la sal. Ok. Punto número 2, ¿estás comiendo frutas y verduras a diario? ¿Estás comiendo, es más, vamos al plus, ¿estás comiendo verduras en cualquier comida o cualquier cena? Es algo que cuesta. No sé si de esto te sigue pasando. Es como, ¿pero en comida y cena? Sí, en comida y cena. Como si fuera el pan. Yo siempre les digo, igual que acompañas con pan, vamos a meter una verdura ahí. Claro, pero justo el pan, que al final es el cuarto cubierto, ¿no? No sé si te pasa que a veces tengo que insistir, ¿no? ¿Qué has comido hoy? Pues un plato de macarrones con tomate y carne picada. Ok, ¿algo más? No, nada más. ¿Y pan? Ah, sí. Sí, yo también tengo que hacer como apartado aparte, ¿no? Claro. ¿Y el pan? ¿Acompañas con pan normalmente? Ah, sí, un piquito. Si es que dice el estudio Anibes, el estudio de consumo, los estudios de consumo anuales de cuánto compramos, la gente come unos 200 gramos de pan al día, de media. Obviamente habrá gente que más, gente que menos, pero yo que prácticamente no consumo, alguien se está comiendo 1.200 gramos. Sí, al final yo lo veo con perspectiva y me parece una barbaridad, pero porque tenemos esa costumbre y nos cuesta quitarla. También hay que tener en cuenta que es un alimento agradable en el sentido de es crujiente, palatable, entonces bueno, nos costaría, pero bueno, empezaría por reduce sal, ¿vale? Hasta ahí, eso la mayoría vienen a consulta con esos deberes ya hechos, aumenta frutas y verduras, reduce tu consumo de carne, porque muchos vienen también con un alto consumo
de carne, especialmente carne procesada y carne roja. Vamos a cambiar esa carne por legumbres, por ejemplo, o por pescado azul. Y probablemente vamos a empezar a leer etiquetas y vamos a empezar a ver qué producto es sin sal, con sal y cómo contamos la cantidad de sodio. Sería también una parte importante, porque a veces también, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que les cuesta entender que los reclamos que ponen no siempre nos van a garantizar que sea un alimento bajo en sal o sin sodio. Pues estupendo, Alejandra, lo dejamos en más frutas, más verduras. Vamos a revisar el tema de etiquetado, vamos a buscar no necesariamente un producto sin sal, sino vamos a buscar sin etiqueta y a comer eso, pues materias primas, ¿no? Que al final es un poco lo de siempre. El problema quizá es que como estamos comiendo en general, pues no demasiado bien en la población, pues pasa esto, ¿no? Pero bueno, ¿para qué estamos? Para aprender a comer bien. Eso es. Muchas gracias, Luis, por invitarme y aprovechar también para repetir que reducir el estrés también juega un papel fundamental. El tema salud mental, hacer ejercicio, el tema salud mental también muy relevante. Como se nota que Alejandra está también estudiando psicología, ¿no? Que no nos cansamos un poco de ir haciendo cosillas. Pues genial, además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Hasta el próximo.